Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos estés siguiendo y hoy tenemos una transmisión especial para Futbolistas para Cristo. Así que te damos una cordial bienvenida y pues vamos a hoy estudiar un tema muy hermoso. Y bueno, Futbolistas para Cristo es un ministerio que tiene el objetivo de llevar las buenas nuevas de salvación pues a los jugadores, a los técnicos y a todas las personas que están involucradas en el fútbol de nuestro país. Así que te damos la bienvenida. Mi nombre es Alberto Medina, soy pastor de la Iglesia Cristiana Vida Abundante acá en la ciudad de Querétaro y pues me va a dar mucho gusto que cuando tú estés por acá pues nos visites. Te voy a dejar por aquí la página de la iglesia para que la consultas y te puedas venir acá con nosotros cuando andes por acá, y también te voy a dejar mi canal de YouTube para que escuches ahí diferentes estudios bíblicos que tenemos, y te invito a que te suscribas para que estés al pendiente de los estudios bíblicos. Y muy bien, pues como te decía hace un momento, hoy tenemos un tema muy interesante, de mucha bendición, y tiene que ver con contestar 3 preguntas. La idea, esperemos que nos dé tiempo en este tiempo que vamos a tener juntos, contestar 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿juzgará Dios a este planeta? Es la primera pregunta. ¿Juzgará Dios a este planeta, a cada persona? La segunda pregunta que intentaremos contestar es que si hay alguna forma de escapar del juicio de Dios. Y la tercera pregunta es si los creyentes en Jesucristo seremos juzgados. Bueno, pues son 3 preguntas interesantes, así que vamos a comenzar. Así que la primera pregunta es, ¿juzgará Dios a cada persona en este planeta? La respuesta es sí. Muchas veces vemos estas cosas en la sociedad y vemos tanta injusticia, tanta maldad, vemos tanta gente haciendo cosas malas, siendo crueles con los animales, crueles con los niños, sobornando, haciendo trampas, mentiras, y a veces nos preguntamos, ¿y qué va a pasar con esas personas? ¿Se van a salir realmente con la suya? La respuesta es no, porque sí, efectivamente, Dios va a juzgar a cada persona en este planeta. Y para dar respuesta a cada una de las preguntas, iremos viendo varios pasajes de la palabra de Dios. Tú puedes checar los pasajes en cualquier Biblia, viene exactamente lo mismo, así que la que tengas por ahí, consúltala y verás lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, el primer pasaje lo encontramos en Apocalipsis, el último libro de nuestra Biblia, en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice lo siguiente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Interesante este versículo que nos dice que la hora de su juicio ha llegado. O sea, hay un momento en la historia de la humanidad donde todas las personas que han nacido en este planeta seremos juzgados conforme a lo bueno o lo malo que hayamos hecho en esta vida. Así que no pienses que aquellas personas que son injustas desde tu perspectiva, que son, pues a lo mejor se han salido con la suya en la maldad, en su corrupción, en la injusticia, hay un tiempo, a Dios no se le olvida, solo que Dios ha sido paciente. Pero dice ahí, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que vemos que la Biblia nos invita a temer. Y temer no significa vivir con miedo, significa tener respeto por Dios. Tener temor de Dios significa tener respeto por Dios, respeto por su palabra, respeto por la palabra de Dios, por lo que Él nos dice. Y efectivamente llegará un momento donde todas las personas serán juzgadas por Dios. Otro pasaje en el Antiguo Testamento, aquel profeta Isaías, 700 años antes de que el Señor Jesús estuviera en esta tierra. Isaías capítulo 13 nos dice lo siguiente y lo voy a leer. Isaías 13, verso del 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Dice: he aquí el día de Jehová viene. Ese día de juicio también se conoce como el día de Jehová o el día de la ira de Dios.
En la Biblia son esos sinónimos: el día del juicio, el día de la ira de Dios o el día de Jehová. Son términos sinónimos, se refieren al mismo evento. Así que dice el versículo 9: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación. Por eso te decía que Dios se indigna ante la maldad, solo que Él está siendo paciente. Dice: viene el día terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Qué terrible profecía, donde la Biblia nos está enseñando precisamente que Dios va a juzgar ese día de indignación, le llama Isaías. Versículo 10 dice así: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Mucha atención, versículo 11: y castigaré al mundo por su maldad, y los impíos o los pecadores por su iniquidad o sus pecados. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Qué palabras tan fuertes, qué palabras que nos hacen temer, que nos hacen entender que hay un Dios en los cielos que juzgará con justicia. Hay un Dios. Ahorita puedes ver una sociedad descompuesta, corrupta, puedes inclusive sufrir ciertas situaciones injustas a tu vida, y bueno, pues la Biblia dice que tarde o temprano todo ser humano dará cuentas a Dios de sus hechos. Esto te hace mucho pensar y saber, ¿realmente estamos pidiendo bien a Dios? Ya me da miedo cuando a veces yo puedo ver una situación en mi vida cotidiana y entonces yo puedo enojarme y decir: Dios, te pido por justicia mi vida. Hay que tener cuidado, porque pensar lo que estamos pidiendo, ¿de veras estamos pidiendo justicia? Sabemos que Dios va a juzgar, pero esto me incluye a mí, porque yo no he sido justo delante de Dios, ni tú has sido delante de Dios justo. Pero bueno, contestando la primera pregunta, la respuesta es sí, juzgará Dios a cada persona en este planeta. Terminamos con el Nuevo Testamento. ¿Qué te parece? El Nuevo Testamento, no nada más el Antiguo Testamento como Isaías, sino ya en el Nuevo Testamento, palabras del apóstol Pablo cuando escribió la carta dirigida a la iglesia que estaba en Roma. En el capítulo 2, el apóstol Pablo, versículo del 1 en adelante, dice así, refiriéndose a este juicio. Romanos 2:1: por lo cual eres inexcusable, o sea, no hay excusa. Oh hombre, ¿quién quiere que seas? ¿Tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. A veces pasa eso, ¿verdad? Nos indignamos ante la injusticia, nos indignamos ante lo inmoral, nos enojamos con el corrupto, y la siguiente pregunta es: ¿qué tan inmoral, qué tan corrupto, ¿Qué tan mal estoy yo también delante de Dios? Y aquí dice: eres inexcusable. Dice: pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios, ahí está otra vez la Biblia revelándonos que habrá un juicio divino. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad. Y piensas esto: oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Así que vemos aquí la Biblia cómo nos enseña que el juicio de Dios es eminente sobre todo persona en esta tierra. Versículo 5, muy interesante: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Aquí nos está empezando la Biblia a mostrar algo interesante. Importante arrepentirnos de que también nos hemos comportado mal delante de Dios. Aquí pone ejemplos de gente que es dura de corazón, que se burla de los mensajes de la palabra de Dios, que no los ve importante, que dice: bueno, pues
después te escucharé, ahorita tengo muchos planes, etcétera, etcétera. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, guardas para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Qué palabras tan terribles y que llenan de temor el corazón de aquellas personas que respetan la palabra de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es lo que enseña la Biblia, es lo que enseña la palabra de Dios. No es algo que yo estoy inventando, ni mucho menos la intención de esta enseñanza es causarte miedo, causarte temor. No, simplemente hablar con la verdad de que habrá un día en que Dios juzgará a cada persona en este planeta, y esto te incluye a ti y me incluye a mí. Así que, interesante. La Biblia, no lo vamos a ver por tiempo, pero la Biblia, si tú buscas, te dejo el texto, Apocalipsis 20, versículo del 12 al 15, nos enseña que en ese juicio es lo que se conoce como el juicio del trono blanco. Y ahí tú verás en Apocalipsis 20, del 12 al 15, tú búscalo después, que la Biblia enseña que los libros de todas las obras que hemos hecho, Dios lleva un registro perfecto de todo lo que hemos hecho, serán abiertos los libros y la gente será juzgada conforme a los libros. Así que, repito, respondemos la primera pregunta, ¿juzgará Dios a cada persona en este planeta? La respuesta es afirmativa, es correcto. Pregunta número 2 que queremos contestar en este momento es, ¿hay alguna forma de escapar del juicio de Dios? ¿Hay alguna forma de escapar del juicio de Dios? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 1, versículo 6. Ahí mismo, Romanos 1 a 6. Fíjate qué hermoso dice este pasaje. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El cristianismo, entiendas el cristianismo conforme a la palabra de Dios. Y cuando hablo del cristianismo, este nombre se ha desvirtuado mucho. El cristianismo no es una religión. El hombre lo ha convertido en ritos, mandamientos, pero el cristianismo bíblico es una relación viva, orgánica, con el Hijo de Dios. Ese es el verdadero cristianismo. De hecho, la palabra cristiano significa pequeño Cristo en el original griego. Cristiano, esa primera parte, Christos, anos o pequeños Cristos. Y habla de una nueva identidad. Es muy importante que el verdadero cristiano es aquel que se arrepiente. Acuérdate que veíamos ahí que el juicio era que era importante el arrepentimiento. Y tú tienes que entender el evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Hoy, querido amigo, quiero decirte que hay una buena noticia. Así como está la noticia de que todos los hombres van a ser juzgados, y es una noticia terrible porque todos hemos cometido cosas que a Dios no le gustan. Para Dios la maldad no tiene límites. Para nosotros tendemos a jerarquizar, pero para Dios una mentira es terrible. Una ira, un guardar rencor, una venganza es terrible. Cuando te enojas con las autoridades es terrible. Y bueno, podríamos hacer la lista muy grande, pero esto es lo que la Biblia le llama pecado. Bueno, pero dice la Biblia, aquí el apóstol Pablo, que no se avergüenza del evangelio. El evangelio es esa buena noticia. Eso es lo que significa palabra evangelio, buena nueva o buena noticia. ¿Y cuál es esta buena nueva noticia? Dice, porque es poder de Dios. El mensaje de Jesucristo, el mensaje de la Biblia tiene poder. Esa palabra poder es la palabra griega que se escribió en nuestras Biblias, que es dunamis. Y de ahí viene la palabra dinamita. O sea, hay una explosión, un poder
grande cuando tú escuchas la buena noticia. Dice, porque el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Dios quiere salvarte de la condenación. Dios quiere salvarte de que pagues por tus hechos el día que Dios te juzgue. Esto es muy importante, por eso es una buena noticia. Y querido amigo que me estás viendo, yo deseo con todo mi corazón que tú tengas la seguridad de que el día del juicio, que es inevitable para cada ser humano, tú puedas estar con la cabeza en alto, sabiendo que hubo poder para tu salvación a través de Jesucristo. Muy importante, dice, porque el Evangelio, la justicia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vayamos a ver otro pasaje, Romanos también, capítulo 5, Romanos en el capítulo 5, versículo 8 y 9, dice así: mas Dios, este es el Evangelio. El Evangelio no es ir a una iglesia. El Evangelio no es tomar estudios bíblicos. El Evangelio es aplicar la buena noticia en tu vida, que es mi deseo y mi anhelo, que si tú estás escuchando, tú tengas aplicada en tu vida esta buena noticia. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios, la forma de mostrar cuánto te ama, cuánto me ama, es que siendo aún pecadores, tú tienes que reconocer que le hemos fallado a Dios. En cualquier grado, unos más, unos menos, pero todo hombre le ha fallado a Dios. Y por ese pecado, esa situación que has vivido, quizá a ti ya hasta se te olvidó, pero a Dios no se le ha olvidado. Pero Dios no quiere condenarte. Él, por ser un Dios justo, tiene que castigar la maldad. Si no, dejaría de ser justo. No es de que, pues ya lo olvido y ya se acabó. No. Cada vez que tú cometes pecado, cada vez que haces algo indebido, lastimas a Dios y lastimas a alguien. Y Dios, un Dios tan perfecto, no puede pasarlo por alto. Pero Él dice que nos ama tanto que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo sé que esta frase, que Cristo murió por nosotros, esta frase que Cristo pagó nuestros pecados, puede haberse convertido en una frase ya hasta trillada y a lo mejor te la sabes, pero quizá no la entiendes. Quiero decirte que el amor de Dios te muestra que, siendo tú pecador y yo pecador, el amor de Cristo se derramó porque Él no quiere que sufras condenación, Él no quiere que sufras castigo el día del juicio. Entonces dice ahí, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, pon atención a las siguientes palabras, estando ya justificados. Esa palabra justificados habla de hacernos justos. Pues estando ya justificados en su sangre, por la muerte de Jesucristo, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. ¿Te fijas? Seremos salvos de la ira. Acuérdate que al juicio de Dios se le llama la ira de Dios, el juicio del trono blanco, la ira de Dios, el día de la indignación, como leímos anteriormente. Así que ve lo maravilloso, lo precioso. No podemos desechar este regalo que viene del cielo, que viene de lo alto a tu vida de forma personal, de forma particular. Jesucristo murió por ti y tú tienes que creerlo, abrazarlo y recibirlo. Y esa es mi pregunta para ti en este día. ¿Has recibido el Evangelio, el perdón de Dios? ¿Te sientes perdonado? Porque si es así, entonces eres justificado. ¿Le crees que Jesús murió por ti y Él perdona todos tus pecados? No importa el grado, cosas que a lo mejor dices, no, pues aquí sí no me medí, aquí sí no me medí. Bueno, hay cosas que puede haber ahí en tu corazón. Tú tienes que confesar ese pecado, arrepentirte
y entender que Jesucristo murió por ti. Por eso dice, estando ya justificados en su sangre, la muerte de Jesús, el derramar su sangre, es lo que nos justifica. Por él seremos salvos de la ira. Y un último pasaje para aclarar bien estos conceptos, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios 5, 21 dice, hablando de Jesús, al que no conoció pecado. ¿Quién es la única persona en este planeta que no ha conocido el pecado? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que nunca pecó, ni de pensamiento, ni cuando le injuriaban, cuando le hacían algo, se lo dejaba a Dios. Es el único que nunca ha pecado. En los evangelios nos narra 3 veces que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios que descendió del cielo para morir por ti y por mí. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí, no lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué poderoso pasaje en este día, donde entiendes por qué en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, cuando estaba siendo crucificado, él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Nunca se había separado el Hijo del Padre. Y en el momento en la cruz, él exclama, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta nos la da este versículo 21, porque Dios cargó el pecado de todos nosotros en él. Y Dios ya no quiso saber de su Hijo en esos momentos porque lo hizo pecado. Pero fíjate, por eso el Evangelio es una buena noticia. La buena noticia es que para que tú y yo fuésemos hechos justos, justificados por su sangre, como decía el capítulo 5 de Romanos, o aquí 2 de Corintios 5, 21, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la segunda respuesta, ¿hay alguna forma de escapar del juicio de Dios? ¿Qué puedes contestar? La respuesta es no. Muy importante, te estoy poniendo una trampita. No podemos escapar del juicio de Dios, pero sí podemos dejar de ser condenados. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Los creyentes seremos juzgados? Entiéndase creyentes, aquellas personas que han oído y creído el Evangelio. ¿Qué han creído y qué han oído? Lo que te he platicado en este momento, que Jesucristo murió por tu pecado siendo pecador, siendo terrible delante de Dios, mereciendo condenación, y esa sentencia se dará en el día del juicio. Pero Dios te amó y me amó tanto que murió en la cruz para que tú no vayas a juicio, y ahora Él te hace justo. Él te ve con ojos a través de Cristo como una persona justa. Pero los creyentes, esos son los creyentes, y en respuesta a nuestra fe, a nuestra confianza, Dios nos suministra el Espíritu de Cristo para que con su Espíritu podamos vivir una vida cristiana victoriosa y poco a poco alejarnos más y más del pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que el verdadero creyente empieza a caminar en una nueva vida. Que yo espero que tú estés caminando en una nueva vida, y si no, no te preocupes. Entrégale tu vida a Dios en este momento. Para el video, haz un momento una pausa y dile a Dios, Dios, quiero caminar en una nueva vida y confío y recibo el regalo de Jesús. Pero los creyentes seremos juzgados, y esto es muy importante. Hay 2 tipos de juicio. El primero, la ira de Dios, lo que hemos visto el día del juicio, el día de la indignación, el día de Jehová, etcétera, etcétera. Pero hay un juicio que recibiremos todos los creyentes, y este se denomina el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, donde el ser cristiano ya somos salvos, pero somos responsables. Seguimos siendo responsables.
Un pasaje más, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Ahí mismo capítulo, pero el versículo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice así. Porque es necesario, es una necesidad, que todos nosotros, todos los creyentes, está escribiendo Pablo un creyente, todos nosotros comparezcamos o nos presentemos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, de forma individual, ¿verdad? Cada uno, no es colectivo esto. Si eres creyente y tu esposa es creyente, o tus hijos son creyentes, o tus padres son creyentes, o tu amigo es creyente, Dios no va a hacer un juicio colectivo. Cada uno, repetimos, porque es necesario que todos los creyentes, todos nosotros, comparezcamos o nos presentemos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, de forma particular, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que hay una diferencia entre el juicio de Dios llamado juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es nada más para creyentes, para salvos, para nacidos de nuevo, como quieras llamarle, para los que han confiado en el Evangelio, lo han abrazado. Ese es el tribunal de Cristo. Pero la gente que no quiere venir a Dios será juzgado en el juicio del trono blanco. Ahora, ve interesante, y estamos terminando, gracias por tu atención, estamos viendo que lo que hayamos hecho mientras estamos en esta vida, sea bueno o sea malo. Si es bueno, recibiremos recompensas. Por eso Jesús dijo que invirtiéramos nuestro tiempo en las cosas eternas, donde ladrón y polilla no corrompen, cosas eternas. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu energía? Todo eso, lo que hagas bueno o lo que hagas malo, darás cuenta a Dios si eres creyente, ¿verdad? Estamos hablando del tribunal de Cristo. Último pasaje en este día, espero haber sido claro. 1 de Corintios capítulo 3 habla del tribunal de Cristo a los creyentes. Tribunal de Cristo a los creyentes. 1 de Corintios capítulo 3, versículo del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. De nada sirve una religión, de nada sirve una moral, de nada sirve una ética, de nada sirve lo que hagas si no tienes como fundamento a Jesucristo viviendo tu vida en Él. De nada sirve. Los que somos cristianos sabemos que todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, es para Jesús. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Así que porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mucha atención. Y si sobre este fundamento, ¿verdad? Sobre Cristo, alguno sigue edificando cosas, ¿verdad? Ya tenemos a Cristo, ya conoces el Evangelio, ya lo recibiste, ya lo confiaste, pero sigues edificando cosas. ¿Qué estás haciendo de tu vida si ya eres cristiano? ¿A qué te dedicas si ya eres cristiano? ¿Qué es lo que estás edificando en tu vida? ¿Qué estás construyendo teniendo como fundamento Cristo? Si no está Cristo, pues nos vemos, dice el Señor, en el día del juicio final. Pero si eres creyente, ¿en qué estamos edificando? Y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, observa que hay dos tipos de materiales. Unos que son flamables y otros que no se queman, al contrario, se purifican con el fuego. Los que se purifican con el fuego son el oro, la plata, las piedras preciosas. Los que se queman, los flamables, son la madera, el heno o la hojarasca. Y Dios nos dice en qué estás invirtiendo tu tiempo, qué estás haciendo de tu vida, a qué le dedicas tu vida. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la proveerá. Advertencia del versículo 14.
Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Por eso decíamos hace un momento que seremos juzgados en el tribunal de Cristo según hagamos hecho bueno o malo. Si has edificado en cosas eternas, si has edificado en cosas buenas, como oro, plata, piedras preciosas, que lo compara la Biblia, recibirás recompensa. Si la obra de algunos se quemare, si haces cosas efímeras, si haces cosas que no tienen ninguna trascendencia, cosas que son pues de este mundo, no estás pensando en llevarle gloria a Dios, no estás pensando en que un día tendremos que dar cuentas a Dios. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. Qué interesante que la Biblia nos exhorta, nos reta, nos anima, nos desafía a que el verdadero creyente invierte para cosechar cosas buenas. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien los siguientes textos habla de que estamos hablando sobre el tribunal de Cristo. Él mismo será salvo. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que la respuesta, ¿los creyentes seremos juzgados? La respuesta es sí, en el tribunal de Cristo. Y ahí podemos perder cosas, nos lamentaremos si hemos desperdiciado nuestra vida o recibiremos recompensa. Bueno, pues no me queda más que decirte y animarte. Si tú todavía no has hecho una decisión por Jesús, ¿no piensas que ya es tiempo? ¿No piensas que ya Dios te ha hablado mucho? Yo pienso que sí. Ponte a cuentas con Dios, entrégale tu vida, pero entrégale tu vida. Dile al Señor, Dios, ahí en el secreto de tu corazón, Dios, aquí está mi vida. Necesito tu perdón, necesito tu justicia. No quiero ir al juicio divino, quiero ir al tribunal de Cristo. Que Dios te bendiga, me da mucho gusto, les mando un abrazo desde Querétaro y por aquí nos estamos viendo y voy a darme la oportunidad de orar por ustedes. Cierra tus ojos y le decimos, Dios, te damos gracias en este día porque nos permites, Padre, acercarnos a tantos jugadores, tantos entrenadores, tanta gente metida en el fútbol y a otras personas más por las cuales tú conoces y oramos. Pedimos, Dios, que aclares sus dudas. Pedimos, Dios, que tú les permitas vivir vidas que te glorifiquen y que el día del tribunal de Cristo podamos dar buenas cuentas. Pido por aquellas personas que están dudando, que todavía tienen dudas, que tú, Señor, en tu paciencia les aclares sus dudas y puedan venir al arrepentimiento, porque Jesucristo a eso vino. En el nombre del cual oramos. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga. Gracias por seguirnos y nos estamos viendo muy pronto.